Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por asistir a esta rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del último pleno del año, del último pleno de este periodo de sesiones. Un periodo de sesiones que ha venido marcado por la inestabilidad, por las incertidumbres, que hace que incluso a día de hoy, apenas menos de 24 horas para que se cierre el registro en la presentación de enmiendas parciales, pues los extremeños y las extremeñas sigamos sin saber qué va a ocurrir con la ley más importante de Extremadura, que es la ley de presupuestos. Seguimos sin saber si nuestros hijos van a tener más maestros, si vamos a tener más médicos, si vamos a tener nuevos colegios, nuevos centros de salud, si nuestros jóvenes van a tener acceso a la vivienda o si nuestros agricultores van a tener más ayudas para lidiar con los problemas habituales como le ha pasado a los ganaderos con la lengua azul. La realidad es que el Partido Popular de la señora Guardiola no ha sabido acordar, no ha sabido llegar a ningún tipo de acuerdos con la oposición y esto genera pues esta intranquilidad y esta inestabilidad. Un gobierno que, por cierto, se ha instaurado en 3 recursos, uno nuevo que ha tenido la semana pasada. El primer recurso es culpabilizar de su inactitud al anterior gobierno, al gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara. El segundo recurso es culpabilizar al Gobierno de España socialista de Pedro Sánchez. Y ahora, la tercera justificación para su falta de gestión es culpar a los ciudadanos y a las ciudadanas, como ha ocurrido con la consejera de Salud y el Valle del Jerte. Por eso, les vamos a preguntar a la señora consejera sobre estas declaraciones que nos parecen absolutamente inaceptables, vertidas por una consejera que ha sido incapaz de reducir las listas de espera para que los pacientes accedan a los médicos. Una consejera que ha sido incapaz de mejorar las infraestructuras sanitarias. ¿Cuántas veces hemos hablado del traslado del centro de Los Pinos en Badajoz y sigue en las mismas condiciones que cuando llegó hace más de año y medio? Una consejera que ha sido incapaz de atraer más especialistas, pero que en cambio justifica su ineficacia y su falta de gestión culpabilizando a los ciudadanos y a las ciudadanas del Valle del Jerte, con lo fácil que lo veía todo cuando estaban en la oposición. No le vamos a pedir que dimita, ¿no? Porque sabemos que los consejeros de la señora Guardiola no dimiten. Si se tienen que cambiar de partido político, se cambian de partido político. Si tienen que decir que no recuerdan que tienen un pozo ilegal, dicen que no recuerdan que tienen un pozo ilegal. Pero sí le vamos a pedir que pida perdón a los vecinos del Valle del Jerte, porque no se merecen que los culpabilicen de la ineptitud, de la inacción y de la falta de gestión del Gobierno de la señora Guardiola. Por otra parte, vamos a preguntar a la señora presidenta, la pregunta que hará nuestro presidente, sobre las conclusiones que ha extraído sobre la financiación autonómica después del encuentro de presidentes en Santander. Y ustedes saben que las conclusiones que ha extraído son las que ya sabía desde el pasado mes de febrero. Y es que solamente puede contar con los socialistas de Extremadura para defender un modelo fiscal justo para Extremadura. Y que lo que no puede hacer es ir a Santander, a Madrid o a donde es llamada, sin dialogar, sin intentar llevar una postura común, como le hemos ofrecido en innumerables ocasiones, desde el Partido Socialista. Por cierto, lamentable, aunque se intente justificar, el comentario de la señora Ayuso. Lamentable que se hable con esa superioridad moral para achacar responsabilidades. No sabemos si la señora Guardiola la defendió a los extremeños, a los agricultores extremeños, o no defendió a los agricultores extremeños. Lo que sí sabemos es que esta conferencia política ha sido una decepción, porque todos los representantes del Partido Popular han ido a Santander no a defender a los españoles, no a buscar soluciones a los problemas de los españoles, sino a hacer oposición de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez. Y una vez más se pierde otra oportunidad para resolver otro de los grandes y graves problemas que tenemos también aquí en Extremadura, que es el problema de la vivienda. Un problema que volveremos a traer a esta Cámara a través de una propuesta de pronunciamiento. Desde luego, no es de recibo que se critique una ley a la que se han declarado insumisos. Critican la ley de vivienda que no aplican en las comunidades donde gobiernan, como por ejemplo en la comunidad de Extremadura. Y es sonrojante
escuchar a la señora Guardiola proponer como solución a la vivienda las recetas fallidas que ocasionaron una de las crisis más graves de la historia de este país, que fue la crisis del 2008, la crisis del boom inmobiliario. Hacen bien en reclamar al Gobierno de España más viviendas, pero lo que exigen fuera, bien se lo podían aplicar aquí dentro. Y lo que tienen que hacer es ponerse a construir vivienda pública, si piensan que esa es la solución. Lo que no está bien y no es justo es que se atribuyan viviendas que vienen de la legislatura anterior, porque en materia de vivienda, como en otras tantas, viven de la herencia y la inacción es su única política. Por último, decirles que estamos terminando de redactar las enmiendas parciales a los presupuestos. Fíjense, estamos trabajando sin saber qué va a ocurrir con los presupuestos, pero nosotros somos un partido responsable, un partido serio, un partido que ha hecho los deberes, que se ha reunido con la sociedad civil y que, por tanto, va a trasladar esa voz en forma de enmiendas parciales. Pues van a estar rondando las 1000 esas enmiendas que va a presentar solamente el Partido Socialista, sin albergar muchas expectativas, sin albergar muchas esperanzas, porque ya sabemos cómo se nos ha tratado en este periodo de sesiones en esta Cámara. Prácticamente ninguna de las iniciativas que hemos presentado han sido aprobadas. Ojalá estas fiestas, que siempre llegan cargadas de buenos propósitos, pues le traigan al señor Guardiola 2 cuestiones. En primer lugar, un criterio mejor a la hora de decidir qué vale y qué no vale para mejorar la vida de los extremeños. Y, en segundo lugar, intereses generales, es decir, priorizar el interés general para defender a los extremeños y a las extremeñas sobre el interés partidista de defender lo que dicen los designios de la calle Génova. Si tienen alguna... ¿No? Gracias.